Cada vez que nosotros nos reunimos, nosotros procuramos que se comunique la palabra de Dios aquí, en este lugar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestro recurso máximo. Dios nos dejó su palabra para precisamente que esa fuera nuestra guianza, que esa fuera la manera en que nosotros podamos dirigirnos en nuestra vida y tener esa referencia a la cual podemos acudir constantemente. La palabra de Dios es provisión para nuestra vida y de hecho es nuestro máximo recurso. La palabra es útil. En 2 Timoteo capítulo 3, 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Dile al que está a tu lado esa palabra, útil. No le digas inútil. Dos letritas como cambia el significado, ¿eh? Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver, escucha bien, lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esa es la palabra de Dios. La palabra del Señor no nos corrige meramente para señalarnos. La palabra nos señala cosas ¿para qué? Para hacernos crecer. Para hacernos crecer, para prepararnos, para capacitarnos. Y si este es nuestro máximo recurso, pues nos toca a nosotros profundizar. Nos toca a nosotros abrazarlo, ese máximo recurso. Como yo les he dicho en otras ocasiones, yo me niego de verdad a ser superficial y a que este ministerio se mantenga solamente en la orilla. No. Porque si nos mantenemos solamente en la orilla, estamos nosotros dejando de abrazar, de recibir, de utilizar esa palabra que es la que nos trae vida. Está disponible para nosotros un mar de sabiduría del cielo y nos mantenemos en la orilla. No sé, para mí eso es como, cuenta prácticamente como menospreciar la palabra. Está ahí para mí y para ti. Y yo quiero profundizar en ella porque me conviene profundizar en ella. Amén. La palabra de Dios tiene que ser mucho más que solamente un buen contenido. La palabra del Señor tiene que ser mucho más que solamente un post en tus redes sociales, que una calcomanía que pones en tu carro. La palabra del Señor es mucho más que eso. Mucho más que solamente una palabra inspiradora. Wow, me motiva. Sí, claro que hace todas esas cosas, pero es mucho más que eso. Al final, la palabra del Señor es, como dice esa gráfica, es el espejo de nuestra vida. El espejo. Es necesario que su palabra sea espejo a nuestra vida. Ve conmigo al libro de Santiago. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Esto va directo al hígado, como dice, ¿no? Esto es directo al hígado, rápido. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no lo obedeces, mira esto, ¿qué retrato nos pone la palabra del Señor aquí? Sería como ver tu cara en un espejo. Chequea que está a tu lado a ver si se vio en el espejo antes de venir para acá. Mira a ver, ¿se vio en el espejo? Sí. Sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero, verso 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. El final de eso está muy chévere, pero vamos a ver qué es lo que nos lleva hasta ahí. La palabra es el espejo. Nosotros nos vemos al espejo cuando estamos atendiendo a la palabra en la iglesia, en la adoración, en nuestro tiempo devocional. Ese es nuestro espejo. ¿El espejo de qué? De nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro ser.
Nos vemos ahí, nos vemos en ese espejo. ¿Y qué pasa? Ahí nos dice que tenemos que atender a ese espejo. Y lo que sucede es que, especialmente en el tiempo que vivimos, atender es fácil. No es nada de fácil. Atender no es fácil. ¿Por qué no es fácil atender? Porque vivimos en un mundo lleno de distracciones. Vivimos en un mundo con más distracciones que en ningún otro momento de la historia. Por ende, no es de sorprenderse que vivamos distraídos. A mí me dicen, no, mi niño no puede concentrarse. Yo dime algo nuevo. Dime algo diferente que yo no sepa, que yo no sepa la razón. Claro que se le hace difícil concentrarse. Si nosotros en la historia de la humanidad nunca se ha levantado una generación con tanto estímulo visual como esta. A mí me sorprende, las pantallas es una cosa que domina nuestras vidas. Domina la vida de los adultos y domina la vida de los niños. Nosotros cada vez nos sorprende y de verdad que nos duele cada vez que salgo y veo a los niños por la calle, bebecitos chiquitos, que no pueden despegar sus ojos de una pantalla. No pueden. Paseando de familia y no pueden ni tan siquiera ver la naturaleza, el paisaje, ni tan siquiera si van a un parque de diversiones, nada, porque están ahí en el estímulo. Y nos sorprende que después no se puedan concentrar. Los juegos de video también tienen miles y miles y miles de imágenes por minuto. Un estímulo que nunca antes en la vida, en la historia de la humanidad, se había visto de esa manera. Entonces, cuando se trata de atender, que es lo que la palabra del Señor nos dice aquí, nos topamos con que es un reto mucho más alto del que tal vez anticipábamos. Atender no es fácil. Pero entonces tenemos que anticipar ese reto que representa prestar atención. Tenemos que anticiparlo. Tú te tienes que guiar por esa idea de que van a haber distracciones delante de ti que te van a robar tu atención. Tienes que anticiparlo, porque eso es dado en nuestro tiempo. Por eso es que hay ciertas dinámicas que siempre nosotros hemos entendido que son dinámicas que son muy conflictivas o muy problemáticas en cierto sentido. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de la iglesia por internet. Y el internet es un recurso que nosotros utilizamos. Tal vez alguno de ustedes vea nuevamente este mensaje por internet cuando lo compartamos. Tal vez alguien nos vea más adelante que tú le compartas este mensaje. Es un recurso, pero el problema es que la iglesia por internet es súper complicada porque tú puedes poner un video, una predicación, un mensaje y te puedes concentrar en ese mensaje. Uy, es muy difícil. Es muy difícil. El que me diga que es fácil, no se la creo. Porque estamos viviendo en un mundo lleno de distracciones. Atender la palabra es vital, pero es súper difícil en nuestro tiempo. ¿Qué hacemos? Anticipamos y entonces hacemos diferentes cosas que apunten hacia atender. Entonces hacemos el esfuerzo. Hoy nosotros, tú y yo, hicimos el esfuerzo, estamos aquí y estamos atendiendo. Creo que la mayoría está atendiendo, déjame ver si la mayoría está atendiendo. Entonces finalmente me concentro, estás concentrado, finalmente me concentro, atiendo, estás atendiendo lo que yo estoy diciendo, estás atendiendo lo que el Señor te está hablando, pero, dice el verso 24, ¿qué sucede después? Te alejas del espejo y te olvidas de cómo eres. Entonces, estás atendiendo ahora, pero nos retenemos. Ay, qué difícil. Qué difícil. No te voy a preguntar, pero ¿de qué predicó la pastora la semana pasada? No te voy a preguntar.
Y no te voy a poner tampoco a señalar, porque si tú me preguntas a mí, pastor, ¿de qué tú predicaste hace un mes? Yo digo, de Dios, de la palabra de Dios. Tendría que buscar en mis notas porque se nos olvida. Se nos olvida. Es difícil retener. Si no retengo, ¿cómo voy a ponerlo en práctica? Si yo no retengo la palabra de Dios, ok, la estoy atendiendo, estoy aquí, me estás hablando, Señor. Estoy atendiendo, me estoy concentrando. Y estoy concentrado y estoy pensando en ti, Señor, pero y estoy pensando de que mañana tengo el bill que pagar pero estoy pensando en ti, Señor. Estoy concentrado en tu palabra, Señor. Estoy concentrado en tu palabra. HIV, ¿ahora es que cierra HIV? Es difícil, pero aún concentrándome me concentro, pero después me despego del espejo y se me olvida. Mira cómo lo dice la palabra. No dice solamente que se te olvida, dice que se te olvida cómo te ves, se te olvida quién eres. Y ¿sabes lo que el indicador de eso? ¿Sabes la verdad espiritual que lo que está presentando ahí? Nos despegamos del espejo, nos despegamos de este ambiente, nos despegamos de esta atmósfera, de esta concentración en la palabra, de esta atención. Salimos al mundo y se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida que tú y yo somos hijos de Dios. Y como hijo de Dios, siempre he dicho lo siguiente: no dejo de ser humano, pero yo no puedo reaccionar como cualquiera. ¿Cómo sería? ¿Qué tragedia es que yo, recibiendo la palabra, el insumo, la promesa, la gracia de Dios, voy a mi vida cotidiana y soy uno más de la masa, uno más del montón? El Señor no nos llamó a eso. No dejo de ser humano, como te hago la salvedad. Fallo, peco, cometo errores, pero no puedo reaccionar exactamente igual que los demás. Ante el momento de la crisis, soy humano, voy a tener momentos de crisis, pero si yo reacciono igual al resto de las personas que no han conocido esta gracia, entonces, ¿qué diferencia ha hecho esa gracia en mi vida? Ninguna. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Y es una batalla constante, porque mientras estemos sujetos a esta carne, siempre vamos a tener ese reto. Por eso es que yo tengo que regresar al espejo. Constantemente. Porque mi meta como hijo de Dios tiene que ser actuar, reaccionar, vivir de manera diferente, aplicando, practicando, viviendo la palabra de Dios. Entonces ahí en ese pasaje bíblico, específicamente en el verso 25, nos da una secuencia correcta, porque a mí me gusta que la Biblia es nuestro máximo recurso. La Biblia es más práctica de lo que la gente hace entender, o que la gente piensa. La Biblia es muy práctica. La secuencia que te dice de esa manera. Dice: si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces te bendecirá Dios por tu obediencia. Esa es la secuencia. La secuencia es atender, practicar y no olvidar. Atender, practicar, no olvidar. Atender, practicar, no olvidar. En inglés se dice wash, rinse, repeat. Se dice haz lo mismo otra vez. Práctica, hasta que se vuelva un hábito en tu vida. Atender, practicar, no olvidar.
¿qué es lo que el Señor me dice? Que eso es lo que me cuenta por obediencia. Por obediencia. Atiendo, practico, no olvido. Pero en mi carne se me va a olvidar las cosas, pues tengo que venir a atender nuevamente. Esto no es algo que se da solamente una vez o una vez por semana. Si tú te limitas a atender, practicar y no olvidar, hoy que estás aquí en el servicio, no funciona de esa manera, porque no es ni tan siquiera mañana. Ya en un rato, cuando salgas de aquí, automáticamente las distracciones de este mundo van a atacarte y vas a comenzar ¿a qué? A olvidar. Ya se te olvida lo que escuchaste, se te olvida lo que el Señor te dijo, se te olvida lo que la palabra te indica hacer, se nos olvida. Entonces tenemos que regresar al espejo, atender nuevamente esa palabra, ponerla en práctica y no olvidar. Este es el patrón completo, porque esa repetición y ese patrón es el que trae bendición a nuestra vida. Nos toca visitar nuevamente los principios fundamentales del Evangelio, nos toca regresar a la palabra del Señor. Por eso tenemos que regresar a Él día tras día, momento tras momento. Nosotros estamos haciendo diferentes cosas y siempre tenemos esta tensión, ¿no? Siempre yo tengo esta tensión que yo digo, nosotros vivimos vidas ocupadas, créeme. Yo sé que ustedes viven vidas ocupadas, yo vivo una vida ocupada también. Créeme que no hacemos lo que hicimos anoche de los matrimonios, lo que Wanda va a hacer con las mujeres. En abril vamos a hacer algo con los hombres, vamos a hacer algo con matrimonio una vez al mes. Queremos hacer en algún momento más adelante, queremos hacer un retiro, queremos hacer todas estas cosas. No es porque me sobra el tiempo, es porque yo sé que son dinámicas que me ayudan a atender la palabra. No te puedes desconectar de tu relación con Dios y de lo que la alimenta. La Biblia, la oración, el ayuno. Mira, esta semana estábamos libres. Y dijimos, bueno, el lunes, no toca madrugar el lunes. Necesito unos días de descompresión, porque dirigir un colegio es muy retante, como se podrá imaginar. Pero el lunes estábamos ahí, temprano, orando. ¿Porque es fácil? No, precisamente porque es difícil. Lo hago no porque es fácil. Trae bendición no porque es fácil, sino porque es difícil. Mira, por eso tú tienes que procurar edificar tu vida y estar conectado. Porque es muy fácil enfriarse cuando estás caminando solo. Es demasiado fácil enfriarse. Cuando la palabra habla de congregarse, habla dice no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso se vuelve una costumbre. ¿Sabes que eso lo han estudiado? Especialmente los gringos me gusta que estudian y llevan todo a números. ¿Tú sabes lo que dicen los estudios que han hecho? ¿Sabes cuánto conlleva en cuanto a la iglesia, la asistencia a iglesia, desacostumbrarse de ir a la iglesia? La estadística dice 2 punto algo semanas, porque es el promedio. O sea, escúchalo bien, de 2 a 3 semanas que tú estés desconectado de un cuerpo como este, ya te desacostumbraste. ¿Ya se te olvidó? ¿Te desacostumbraste? Oye, es que es tan fácil caer en hábitos malos. Es difícil crear hábitos buenos y es fácil perderlos porque estamos sujetos a esta carne. Tenemos que regresar al espejo. Tenemos que regresar al espejo. Puedes estar atendiendo hoy, pero luego no pones en práctica la palabra y ¿qué pasó? Se interrumpió el proceso. Aún puede ser que lo pongas en práctica mañana y ya pasado mañana se te olvidó. Se interrumpió el proceso. Y luego nos preguntamos, ¿dónde está mi bendición? Señor, si yo quiero tu bendición, ¿dónde está mi bendición, Señor? Mira, y la palabra te está dando unas instrucciones muy claras. ¿Quieres traer bendición en tu vida? Porque hay una diferencia, escucha bien. Y no me quiero detener demasiado en esto, porque esto es un concepto muy profundo que quiero que te grabes. Teología 101 que necesito que entiendas conmigo. La misericordia es para todo el mundo.
esta lluvia que está cayendo ahora mismo, está cayendo, dice la palabra, sobre los justos y sobre los injustos. La misericordia es para todo el mundo. Dios tiene misericordia de todo el mundo, de los buenos y de los malos. Por eso tú y yo, escucha bien, no dependemos únicamente de la misericordia de Dios. Tú y yo vamos por más allá de la misericordia de Dios que está disponible para todo el mundo. La bendición no es solamente la misericordia de Dios. La bendición de Dios es el cumplimiento de sus promesas y está disponible ¿para quiénes? Para los obedientes. Tú quieres bendición en tu vida. La gente adjudica, confunde la gimnasia con la magnesia. La gente confunde las cosas. La gente dice, no, yo quiero, estoy aquí por bendición de Dios. No necesariamente. Si esto, ¿tú crees que lo que hace todo el mundo en toda la historia, en todo el planeta, es la voluntad perfecta de Dios? No. Lo que pasa es que Dios es un Dios de misericordia. Esa misericordia se renueva todas las mañanas, porque son nuevas oportunidades que el Señor nos da para poder conocerlo. La gracia, mira esto, en el libro de Lamentaciones dice que la misericordia se renueva todos los días. Todos los días es otro chance. Despertaste, hay otro chance. Esa es la misericordia de Dios. Pero la gracia de Dios no dice que se renueva todos los días. ¿Qué la Biblia dice de la gracia de Dios? Que es eterna. ¿Ves la diferencia? Hay una gran diferencia. La misericordia es para todos. Pero la bendición de Dios se activa cuando regreso al espejo. Pero claro que no es fácil, porque nuestra naturaleza se interpone en este proceso constantemente, así que yo tengo que repetir y repetir. Porque nuestra carne quiere tomar las riendas y hacer otra cosa. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Mientras estemos en este cuerpo vamos a tener esa tendencia, pero no siempre será así. Mira la promesa de Dios. Dice ahí 1 Corintios 13:12, estoy leyendo en traducción lenguaje actual, dice: ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada, ¿cómo es? En un espejo a oscuras. Frente a un espejo, pero está la luz apagada. ¿Qué es lo más que veo con la luz apagada frente a un espejo? Una sombra, silueta, como mucho. No puedo definir nada bien. Dice, yo veo al Señor, dice, ahora nosotros conocemos a Dios de esa manera, no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, que eso es cuando, en la eternidad, veremos a Dios cara a cara. Y mira esta parte final es la que me llena tanto. Dice, ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, aquí es esta frase, grábate esta frase: podré conocerlo como Él me conoce a mí. Podré conocerlo a Él como Él me conoce a mí. Qué imagen tan alentadora. Wow. Saber que de la manera en que Dios conoce cada detalle de mi vida, yo lo voy a poder conocer a Él con esa claridad. Eso significa que Dios me conoce a mí más de lo que me conozco yo mismo. Qué interesante, ¿no? Me conoce a mí más de lo que yo conozco, me conozco a mí mismo. En esta vida las circunstancias nos ciegan muchas veces, pero Dios es un Dios cercano. Aunque estemos a oscuras muchas veces, como leíamos en Hechos en estos días, aún a tientas, como le decía Pablo a la gente en Atenas, dice, tranquilo porque Dios es un Dios cercano. Llegará el día en que conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Mientras tanto, mientras llegue ese día, yo tengo que vivir mi vida y regresar ¿a qué? Tengo que regresar al espejo. Amén. Lo que sucede en el espejo
es que en el espejo yo puedo ver todas mis imperfecciones. ¿Te pasa, no? Te acercas al espejo y puedes ver todas tus imperfecciones. Puedes ver todas las cosas que me faltan, las cosas que tal vez desde lejos trato de ocultar. Una de las cosas que yo discutí en estos días con el pastor Daniel, precisamente, hablaba con él y hablábamos que una de las cosas que yo vi, que yo pude observar en medio de la pandemia, es que el uso de las mascarillas o los tapabocas o como sea que lo llamen, se convirtió en como una frisita de seguridad para mucha gente, ¿no? Mucho más que cualquier otra cosa. Se volvió muchas veces una manera de la gente ocultarse, de establecer como una separación. No me veas, no quiero que me veas mi expresión. Se volvió eso para mucha gente. Hay gente que le costó dejar de usarla porque decía es que es mucho más fácil ocultarle al mundo lo que estoy experimentando. Ocultar mis imperfecciones. Frente al espejo vemos nuestras imperfecciones. Y como te decía al principio, ese es el punto. Pero no es para señalarnos y destruirnos. La palabra del Señor es el espejo de nuestra vida y nos muestra nuestras imperfecciones. ¿Para qué? Para redimirnos, para corregirnos, para capacitarnos, para prepararnos. Se vuelve evidente mi vida en contraste con la palabra del Señor. Yo puedo ver mis carencias. Cierra tus ojos ahí. Ante tu palabra, Señor, me comparo y me veo ante ese espejo y puedo ver el contraste. Puedo ver mi carencia, mi flaqueza, mis imperfecciones. La corrupción de mi naturaleza la puedo ver. Pero tú abres un camino, abres una oportunidad. Por eso es que entonces esto se vuelve una oportunidad para venir delante del Señor. Cuando nos vemos ante el espejo y vemos la realidad de lo que somos, nos confrontamos con eso, entonces podemos venir ante el Señor en algo que es muy obviado en las iglesias cristianas en nuestro tiempo, que es la confesión. En las iglesias evangélicas se obvia mucho ese paso y es algo tan esencial de lo que nosotros practicamos delante de Dios, porque es nuestra puerta. La confesión es una puerta, ¿sabes a qué? Al perdón de Dios. Y el perdón de Dios es lo que trae redención a tu vida. Y la redención en tu vida es la que entonces te envía hacia otra dirección. No hacia la destrucción, sino hacia la vida. Nosotros por eso siempre en nuestras reuniones procuramos de alguna manera u otra incluir alguna manera de un tiempo de confesión. Cuando estamos frente al espejo es evidente que necesitamos confesar. Hoy estamos prestando atención al espejo.